Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara. Agradecemos a todas y a todos los hermanos que se encuentren a través del Zoom, a todas y a todos los hermanos que nos van a visualizar en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, domingo 7 de junio, nos encontramos continuando con este programa del curso de Salud y Curación Esotérica. Esta es la sesión número 13. Vamos a estudiar el capítulo 5, denominado La Medicina del Porvenir, de esta obra de Franz Hartmann, denominada La Ciencia Oculta de la Medicina. Bueno, en las sesiones anteriores habíamos hecho una sinopsis de cuáles eran los tópicos fundamentales de cada una de las lecciones. En esta ocasión no se hizo la sinopsis porque como no hay subtemas en este capítulo 5, prácticamente lo que hace el autor es una crítica del médico, el médico contemporáneo, el médico que es desapegado del conocimiento de los planos sutiles de la constitución del ser humano y del verdadero médico, el sacerdote, el iniciado, aquella persona que trabaja con los planos sutiles y con la constitución del ser humano. Prácticamente esa es la síntesis de la obra. La sinopsis sería que Franz Hartmann hace esta crítica por medio del estudio de las obras de Paracelso, que él lo cita en innumerables ocasiones en esta obra, en su obra. Y bueno, inicia este capítulo 5 diciendo que el médico ordinario de nuestra época, dice, ocupa por lo común una posición más elevada que el médico de los últimos siglos, elevada en el sentido de la cuestión económica y social. Actualmente el médico se tiene respeto, se le considera una persona exitosa económicamente, una persona versada, una persona que estudia mucho, pero bueno, en la antigüedad se ha dicho que los médicos eran verdaderos sacerdotes, eran verdaderos magos, alquimistas, eran verdaderos iniciados, eran verdaderos instructores. Bueno, nos dice entonces Paracelso en la primera cita, tocante a los médicos actuales, es la primera crítica que hace Paracelso. Incluso en aquel entonces los médicos que solamente pensaban en la cuestión económica y del enriquecimiento, hay una crítica que hacía Paracelso y dice así: hay entre ellos muchos que no tienen más objeto que el de satisfacer su codicia, de manera que tienen uno que avergonzarse de pertenecer a una profesión en la cual ocurren tantos fraudes. Fíjense nada más cómo Paracelso hacía esta crítica. Especulan con la ignorancia de la gente y que logran acumular la mayor cantidad de dinero, engañando al público. Es considerado como el médico principal. Ya no se conocen el amor recíproco ni la caridad, y la práctica de la medicina se halla degradada hasta el rango de una profesión ordinaria, en el cual el único objeto es sacar tanto dinero como se pueda, y los que saben embaucar y meten más ruido tienen más éxito. O sea, aquí en esta obra de Defensio, capítulo 5, ya Paracelso estaba criticando que en aquel entonces eran pocos los médicos que existían en esa Edad Media. Sin embargo, pues ya se empezaban a ver esas manifestaciones de ambición, de codicia, como siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora lo vemos pues en su mayor esplendor, en su mayor manifestación, el tema de los seguros de gastos médicos mayores, la medicina privada, cómo ya se ha convertido la industria farmacéutica en uno de los mayores negocios del mundo. Y ya desde en aquel entonces Paracelso criticaba esa actuación de estos individuos que lucran con el dolor y con la ignorancia ajena. Bueno, incluso él señala aquí, Hartmann, que Paracelso también cita en latín un lema que dice: mundus ut decipi ergo decipiatur, que significa en el español: el mundo quiere ser engañado, luego que se le engañe. Entonces, indica precisamente eso, que pues debido a la ignorancia del individuo, de la sociedad, pues
ese efecto placebo de acudir con el médico, sentir que él tiene la responsabilidad sobre mis hábitos alimenticios, mis hábitos de descanso, mis procesos nutricionales y de cuidado. Entonces, pues en cierta manera nosotros somos consciente o inconscientemente propiciadores de este mundo de engaño al no asumir esta responsabilidad de nuestra salud. Entonces, en este curso es lo que nosotros pretendemos, primeramente conocer los principios de la salud. La teosofía nos da esas herramientas para conocer nuestra constitución del ser humano, que somos una mónada, un alma, una personalidad, o que somos una mónada, una triada y un cuaternario inferior, y que a través de ese conocimiento de nuestra constitución y de qué hábitos, qué actividades, qué prácticas nos permiten nosotros obtener salud, es conforme nosotros vamos asumiendo esa responsabilidad que nos corresponde. Bueno, se habla que, si bien es cierto, la ciencia oficial se ha adelantado en este siglo, pero esos adelantos son intelectuales. Son adelantos que no van a la par de la espiritualidad. La tecnología, la ciencia avanzan a pasos agigantados, pero sin embargo no avanzan a la par de la espiritualidad. Aquí hay algo muy interesante que está en negritas y subrayado, que dice que la sabiduría es eterna, es perenne, es la verdadera teosofía, es manifestación directa de la divinidad, de las divinidades, y dice que la sabiduría consiste en el reconocimiento propio de la verdad, y hay muchos que siempre han aprendido y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, conclusión, algo es conocer y otra cosa es saber. Este conocimiento espiritual, el conocimiento de la sabiduría, de la teosofía, de los secretos arcanos, no pertenecen a la mente inferior, a la personalidad, sino que pertenecen a nuestra naturaleza superior, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, incluso hace una crítica a Franz Hartmann que la moralidad o incluso la ética es resultado del raciocinio. ¿Cuánto se ha cuestionado si algo es moral, pero es ético? O sea, pero la moral, a fin de cuentas, sigue siendo dentro de reglas sociales, reglas convencionales. Pero la espiritualidad es el poder superior debido a la manifestación de autoconciencia, de estos planos superiores. Entonces, se habla que cuando la espiritualidad se vuelva a la substancialidad del hombre, entonces podremos tener el conocimiento de esta especie substancial. O sea, cuando conozcamos lo metafísico, lo esotérico, lo sutil, y lo apliquemos en este mundo material, en estos planos de la personalidad, es cuando nosotros podemos hablar de la sabiduría en el mundo actual, en el mundo moderno. Entonces, se dice que hay algo muy interesante, que esta substancialidad, esta iluminación, esta revelación, este contacto con lo espiritual, dice que Franz Hartmann, pueden llevarse millares de años o pueden efectuarse en un momento. O sea, lo que hablan muchos sabios acerca de la iluminación, hay quien le ha tardado la iluminación pues vidas, y hay quien en un instante puede alcanzar esa conexión total con su ser, con su alma, con su espíritu, y fundirse pues con esta conciencia universal. Dice que no depende tanto que uno quiera correr o caminar, o sea, que sea lento o rápido, sino la acción del verdadero espíritu. O sea, y esto está en Romanos, el versículo 9-16, no depende, por tanto, del que uno quiera o corra, sino de la acción del espíritu del verdadero yo divino, que siempre está procurando manifestarse en el hombre. O sea, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la conclusión? El espíritu y el alma siempre se quieren manifestar en la personalidad. Sin embargo, la personalidad es la que niega, es la que le cierra la puerta a la manifestación del alma y del espíritu. Entonces, ya lo hemos dicho a lo largo de este curso, que la enfermedad, la miseria, la insatisfacción, es la inhibición de la actividad de la vida del alma, del espíritu. Una persona sufre, una persona tiene ignorancia, una persona sufre escasez, sufre enfermedad, sufre insatisfacción, sufre precisamente porque niega
la actividad del alma, del espíritu, niega la existencia de esos planos sutiles. Entonces, este desarrollo interior del cual se ocupan todas esas escuelas iniciáticas, esotéricas, místicas, no es el resultado de la adquisición de información. Ya lo hemos dicho, pueden ir a cursos, pueden leer libros, pueden ver películas, pueden ir a conferencias, pero solamente están trabajando con la personalidad. Sin embargo, el desarrollo superior se adquiere precisamente por el conocimiento de las leyes superiores, por el conocimiento de nuestra naturaleza espiritual. Entonces, no basta con conocerla, sino que además tenemos que poseer esta cuestión teórica, pero lo más importante, la aplicación práctica. O sea, tú puedes estudiar el curso básico de teosofía, puedes leer todos los libros, puedes conocer la constitución del ser humano, que somos una mónada, que somos un alma, que somos una personalidad, incluso conocer los 7 principios herméticos y otras tantas cuantas leyes que rigen a cada plano, pero si no existe la cuestión práctica, conoces, no sabes, o conocemos, no sabemos. O sea, la sabiduría es una cuestión inminentemente práctica. Someter al fuego de la experiencia lo que yo veo, leo, escucho, aprendo, y a través del fuego de la experiencia es como yo puedo comprobar lo que realmente es verdadero y lo que es falso, lo que es irreal, lo que es real, lo que es mortal a lo que es inmortal, lo que es efímero, transitorio a lo que es duradero. Entonces, aquí precisamente se habla que este reconocimiento espiritual no solamente debe ser desde una vista superficial, o sea, tenemos que penetrar en estos planos poco a poco, tenemos que irnos sensibilizando con esos campos, con esas fuerzas, con esas energías, con todos estos seres que se encuentran poblando estos campos de fuerza, de energía que nosotros en la teosofía le llamamos planos. Bueno, se dice que la ciencia viene del hombre, pero la sabiduría pertenece a Dios. O sea, el hombre hemos hecho ciencias, filosofías y religiones, pero sin embargo la sabiduría es el conocimiento, la manifestación directa de la naturaleza, del cosmos, del universo. El ser humano tiene esa necesidad de conocer, y esa necesidad de conocer la satisface a través de la ciencia, filosofía y la religión. Pero la necesidad de saber la satisface cuando nos ponemos en contacto con la divinidad. O sea, es un proceso de que el hombre se proyecta hacia Dios, pero cuando el hombre recibe esas proyecciones de la divinidad es cuando nos ponemos en contacto con la sabiduría. Por eso el lema de la Sociedad Teosófica es muy interesante, el hexagrama, porque el hombre se proyecta hacia Dios y Dios también se puede proyectar hacia el hombre. Entonces, esa invocación y evocación, esta ciencia, filosofía y la religión, que también puede ser ciencia, filosofía y religión, y en el centro está la sabiduría. Entonces, se habla que es preciso cultivar las ciencias. Claro que parte del desarrollo del ser humano implica la ciencia, incluso desde la perspectiva de los 7 rayos se habla que el 5º rayo es el de la ciencia concreta, pero no debemos descuidar la sabiduría. La sabiduría es ese segundo aspecto de la divinidad, el de amor, sabiduría. No debemos descuidar la ciencia, pero tampoco tenemos que ser completamente científicos, porque dice que ninguna ciencia que no tenga en sí como fin último la sabiduría puede existir. Si las ciencias se manifiestan con el único objeto de satisfacer nuestras necesidades materiales, están condenadas a desaparecer. El fin último de la ciencia tiene que ser la sabiduría. Así como en el derecho, en el gobierno, el fin último tiene que ser la justicia, el equilibrio, la armonía, la equidad, el respeto, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces, de igual forma la ciencia. Aquella ciencia que no tenga como fin último la sabiduría, pues es una ciencia materialista condenada al fracaso. Bueno, el estudio del hombre terrestre, de la personalidad, del cuerpo físico, como solamente la medicina se aboca, no revelará nunca el secreto, ni el objeto, ni el propósito de por qué está el hombre en el mundo.
Tenemos que descubrir el por qué y el para qué estamos aquí. Y la medicina y la psicología moderna solamente pues se refiere a la cuestión exotérica, el hombre como cuerpo y como conducta. Sin embargo, precisamente nosotros tenemos que buscar esa idea de Dios, tenemos que intentar conocer el misterio de la creación. Tenemos nosotros, por ejemplo, aquí nos dice, Dios es la suprema verdad y el diablo es la suprema falsedad. O sea, dentro de esa dualidad, repetimos, de la oscuridad a la luz, lo real y lo real, lo mortal y lo inmortal, se encuentra esta sabiduría divina. Se habla que en esta cita del fundamento Sapientiae, que la habilidad pertenece, la habilidad del ser humano a la naturaleza animal, pero sin embargo, un precepto no puede infundir conocimiento en su discípulo si no descubre el desarrollo del conocimiento que está dentro de él. O sea, puede venir un maestro de compasión y de sabiduría, pero él nos va a mostrar el camino. Y quien tiene que recorrer ese camino es cada quien. O sea, algo de lo que ocurre también en esta cuestión espiritual, mucha gente cree que porque estudia mi curso de teosofía, el facilitador tiene que recorrer la senda. Y cada vez que tengo un problema, recurro a mi coach, recurro a mi mentor, recurro a mi maestro, pues pidiéndole soluciones si queremos que nos solucionen la vida económicamente, sentimentalmente, emocionalmente, y se vuelve una codependencia. Hay gente por eso que son seguidores de páginas de Facebook, de YouTube, porque pues no quieren asumir la responsabilidad de su evolución. Los maestros de sabiduría, todos, Cristo, Buda, todos los grandes seres, los maestros de compasión, nos han dado vida y obra con su ejemplo. Pero sin embargo, el camino cada quien lo tiene que recorrer. No es una cuestión de codependencia, de, bueno, ya terminé este curso y quiero otro y otro y otro. No. Cada quien tenemos que asumir esa responsabilidad, ese compromiso con nuestra propia evolución. Entonces, la sabiduría, aquí se habla, es reconocer a Dios. Dios es la verdad, el conocimiento del verdadero yo en uno mismo es la sabiduría divina. Aquel que conoce su yo verdadero, conoce los poderes divinos que pertenecen a Dios. Entonces, aquel que se conoce a sí mismo, como decía el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses, nos implica esa responsabilidad de cada quien. La salud es una responsabilidad de cada quien. La sabiduría tiene que ser una responsabilidad de cada quien. Buscar la armonía, buscar la paz, buscar la abundancia, buscar la plenitud es responsabilidad mía, no de nadie más. La felicidad, la alegría, la dicha. No es responsabilidad ni del libro, ni del coach, ni del conferencista, ni de la película, ni de Netflix, ni de Gaia. Es responsabilidad mía, ni del internet. Entonces, Dios es sabiduría. En efecto, Dios es la manifestación de todo lo invisible y lo visible. El Parabrahman, el absoluto, el inmanifestado, se manifiesta en todos los planos, dimensiones, realidades y existencia. En el artista, en el sabio, en el ignorante, en todos, en el político, en el científico, en el mago, en el ritualista, en el devoto. Sin embargo, es el ser el que reconoce o se reconoce como manifestación de la divinidad, como manifestación directa de esta sabiduría eterna, y es cuando empieza a conocerse a sí mismo para poco a poco ir accediendo a mayor campos de sabiduría. Me conozco a mí mismo, conozco a mi familia, conozco mi sociedad, mi país, mi planeta, y a medida que voy ensanchando mi conciencia, pues voy conociendo las leyes que gobiernan el sistema solar, este conjunto de sistemas solares, esta galaxia, el universo, y empieza esa conciencia a desarrollarse en la omnipotencia, en la omnisciencia y en la omnipresencia. O sea, partimos de lo particular a lo general. Si bien es cierto, en el método científico se parte de lo general a lo particular, hasta perdernos en los detalles, como muchas ciencias. Ahorita hay subespecialidades y al rato vamos a llegar a las subespecialidades que nos pierden.
Sí debemos de partir de lo general y a lo particular para llegar a una conclusión, tesis, antítesis, síntesis, pero la evolución, la expansión de la conciencia es de lo particular, reconocer que soy un ser autoconsciente y voy expandiendo y abarcando mi conciencia por medio de la interrelación, por medio de la interacción, de la sinergia con otros seres de diversos reinos y en diversos planos. Entonces, precisamente se habla que aquel que es uno con la unidad es uno con todos. O sea, somos uno para todos y todos para uno. Toda la sabiduría pertenece a Dios y se habla que lo que no es de Dios es ilegítimo, que también esto es es un espejismo creer que nada le pertenece a Dios. En Él nos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, en el absoluto, en el manifestado. Entonces, esta voluntad de Dios no puede ejecutarse por medio de nosotros a menos que seamos la voluntad de Dios. Sufrimos cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando no está pegada a estos preceptos divinos. Por eso las palabras del Cristo, hágase Señor tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros reconocemos que no hemos nacido con el objeto de vivir en la ignorancia, o sea, nadie vino al mundo por motivos laborales, eso sí se los aseguro. Todos venimos a cumplir una misión. Nadie vino aquí para ser ignorante, ni para ser pobre, ni para ser desdichado, ni para ser enfermo. Venimos porque tenemos un propósito divino. Y ese propósito divino es ser dioses en potencia, ser logos en potencia. Entonces, esas potencialidades que un principio, por ejemplo, en la Constitución Secretaria del Hombre, Buddhi, es esta conciencia de la unidad, de esta conciencia de la totalidad, de esta conciencia holística. Cuando reconocemos que la gran herejía de la separatividad, como le llamaba HPB, es la causa del sufrimiento humano, sentirnos separados de Dios y de los demás seres, es la causa de todas las desgracias, mis hermanos, y de todas las tragedias. Sentirnos separados, sentirnos indiferentes, sentirnos insensibles del dolor ajeno, de los seres con los cuales nosotros estamos paralelamente evolucionados, esa es la causa del sufrimiento. Entonces, nos habla también Franz Hartmann que la sabiduría de la que habla Paracelso no es del intelecto, no es de la mente terrestre, de la mente concreta, sino de la mente celestial, la mente abstracta. Es ese autoconocimiento espiritual que no puede enseñarse con palabras. Les insisto, yo ahorita puedo hablar, les puedo decir, les puedo transmitir, les puedo facilitar, pero cada quien tiene que desarrollar ese desenvolvimiento interior de las facultades del alma, desarrollar esa mente superior, desarrollar el aspecto de Buddhi y desarrollar Atma. Tenemos que desarrollar esas facultades, esas potencialidades que están inherentes en nuestro ser, en el ser real y eterno que somos, el espíritu, el alma. Entonces, la conclusión a la que llega Hartmann, por medio de Paracelso, es que un verdadero médico no es producto de las escuelas científicas. Por más que tú vayas a la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, estás tratando con la mente terrestre. El verdadero médico, el verdadero sanador de almas, es el que accede a la luz de la sabiduría divina, el que penetra en los campos del alma, en la mente superior, en Buddhi y en Atma. Él es el verdadero médico, él es el verdadero sacerdote, él es el verdadero iniciado. Aquí nos dice en Fundamentos Sapientae que el ser humano tiene dos entendimientos, la razón angélica y la razón animal, o sea, la mente concreta y la mente abstracta. El entendimiento angélico es eterno, es la manifestación de Dios, permanente, inmanente y trascendente, y el intelecto animal, el concreto, pues es precisamente esta mente kama manas, una mente unida a la emoción, o un intelecto concreto unido a este vicio, a esta sensación de emoción. Y bueno, ninguna facultad animal, o sea, la personalidad kama manas, no queda después de la muerte.
O sea, esos cuerpos de la personalidad perecen, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Pero sin embargo, el ser real y eterno que somos no perece porque el alma no muere. Entonces, aquello que nosotros decimos que enferma o se muere, pues son los cuerpos de la personalidad. El alma no se enferma, el alma no sufre desgracias, tragedias, como lo concibe la personalidad. La personalidad tiene que satisfacer necesidades físicas, emocionales y mentales, pero el alma, la necesidad de servir, amar. El espíritu, esa es su necesidad de evolucionar, ser mejor, servir, ayudar, dar luz, dar amor, dar poder. Bueno, la palabra wisdom significa sabiduría y se deriva de vid, ver, y dom, juicio. Entonces se refiere la sabiduría a eso que se ve y que se comprende, y no hay opiniones o teorías derivadas de la inferencia o basadas en aserciones. Entonces, aquí ya estamos viendo nosotros una pugna que hace una crítica, una tesis, una antítesis entre conocimiento y sabiduría, entre ciencia y sabiduría. Entonces, el intelecto ensancha solamente las cuestiones intelectuales de la mente concreta. Sin embargo, la sabiduría divina hace que crezca a través de ese proceso de absorción. Así como nosotros nos alimentamos de comida, de bebidas, también nos alimentamos de emociones y de pensamientos, que esto a fin de cuentas nutre la personalidad, pero a fin de cuentas nosotros tenemos que alimentarnos y beber de eso que es la sabiduría divina. A eso se refería Cristo de que no solo de pan vive el hombre. Tenemos que alimentarnos a través del decreto, a través de la oración, de la meditación, del ritual, de la ceremonia, del servicio. Es como nosotros nos alimentamos a nuestro ser real eterno, que somos la mónada, el alma. Si solamente pensamos en satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales y mentales, estamos únicamente engolfando a la personalidad. Pero si nos atendemos de ir absorbiendo, de ir nutriéndonos con esta sabiduría divina, en consecuencia de lo anterior, vamos a ver, en efecto, un verdadero progreso espiritual. Entonces, precisamente aquí nos habla de que el ser humano posee una naturaleza animal. Podemos nosotros comportarnos como ser tan fieles como un perro, habla aquí, tener esas cualidades de un mono, de una serpiente, nadar como un pez. O sea, en el ser humano confluyen esos secretos de que ya transitamos nosotros por esos reinos, mineral, vegetal y animal. Y ahorita actualmente estamos en la experiencia humana. Nosotros no somos humanos, somos espíritus transitando en la experiencia humana. Pero este ser, esta alma, quizás en muchos jóvenes o en otros son alma experimentada, puede expresar verdaderos atributos animales. O se puede comportar como un humano, o incluso nos podemos comportar como un ángel, como un Cristo, como un Dios. Depende de cada ser, del grado de refinamiento, del grado de manifestación que nosotros podamos permitir que esta parte espiritual que somos se exprese. Hay quien solamente expresa el estado vegetativo, incluso desde la perspectiva médica dicen está en estado vegetal, porque respira y pues no expresa afecto ni emoción. Inhala, exhala como una planta, es un estado vegetativo. Hay quien está inerte como una piedra. Pero el ser humano puede expresar también vicios, pasiones, emociones características de muchos animales, pero a su vez puede expresar el raciocinio, que es lo que caracteriza al género humano, pero a su vez puede expresar una mente superior, puede expresar a Buddhi, que es la conciencia de unidad, esa conciencia de amor universal, de intuición. Y puede expresar Atma, que es la voluntad espiritual, es la voluntad de Dios. Esa hágase tu voluntad, Señor, y no la mía, es el reconocimiento de Atma, de la voluntad divina, de la voluntad de que nosotros tenemos que expresar a Dios en todas nuestras actividades.
Ok, bueno, entonces la mente humana, aquí hay otra crítica. Aquí hablamos lo que decimos de Fundamentos Sapientiae, el capítulo 3. Podemos expresar la fidelidad de un perro, el afecto matrimonial de la paloma, la mansedumbre de un carnero, la habilidad del castor, la brutalidad de un buey, infinidad de expresiones. La voracidad del oso, la avidez del lobo, o sea, todo eso se puede expresar, podemos razonar, incluso, que es la característica del ser humano, y la mente humana está llena de presunción, de orgullos. Nos sentimos separados, nos sentimos más o menos que los demás, hacemos alarde de lo que tenemos, hacemos alarde de lo que hemos vivido, de lo que hemos viajado, pero todo esto es más que un espejismo, una ilusión, un sueño, porque es efímero, es transitorio. Esta vanidad de los eruditos no viene del cielo, nos dice Paracelso, sino que la aprenden unos sobre los otros. La humildad, el reconocimiento de que todos los seres somos especiales en la magna obra, de que desde los átomos, los minerales, los vegetales, los animales, los seres humanos, somos Dios en acción. Ese reconocimiento es humildad, mis hermanos. Es reconocer que somos almas, que somos espíritus. Y la personalidad, pues, repito, siempre es efímera, transitoria, falsa y a veces hasta traicionera, ¿eh? La fe sin obras es muerta. La fe es una cualidad de que representa la voluntad de la divinidad a través de ese poder de la mente superior. Pensar en que la fe mueve montañas no es la fe mecánica de que voy a tomar yo con un artefacto, una máquina, y voy a mover una montaña. Ya ahorita el ser humano puede mover casas, puede mover aviones, puede mover tierra, y hay quien puede decir, yo puedo, la fe mueve montañas, sí, claro, la ciencia desde la perspectiva materialista, yo dinamito una montaña y la traslado a otro lugar, sí, la fe mueve montañas, bueno, eso es un materialista, ¿no? Pero la fe mueve montañas, la fe no solamente mueve montañas, mis hermanos, la fe mueve a los planetas, la fe es lo que mueve a los soles y a las galaxias. Esa fe es la fe divina, es la fe espiritual, ese es el poder, esa es la energía que subyace desde los átomos hasta los universos. Entonces, la fe no es algo mecánico, no es algo frío, materialista. La fe es esa energía, es ese poder que no solamente mueve montañas. La fe es aquello que mueve, es ese poder de Dios, esa energía que mueve a todos los seres. Una fe sin substancialidad es un solo desvarío. O sea, una fe ciega, esa fe de ciega en el sentido, hay quien cuestiona que la fe debe ser ciega. Tú crees en Dios y ya, encomiéndate a Él. No. La fe tiene que ser vista, la fe tiene que ser palpada, manifestada. Esa fe tiene que ser una fe direccionada a todos los 7 trayectos, a los 7 direcciones, al frente, al oriente, al occidente, arriba y abajo, al centro, al norte, al sur. O sea, tenemos que tener esa fe direccionada a todas las direcciones. Y no una fe solamente de, ay, es que tengo fe, yo pido a Dios, yo cada domingo voy a misa o practico este ritual o esta meditación porque yo quiero tener nada más esto. O sea, tenemos que proyectar esa fe con la conciencia omniabarcante, omnisciente, omnipresente, fundirnos con la unidad, con la totalidad, y no solamente una fe direccionada de, ay, es que yo tengo fe en San Judas Tadeo porque dicen que si lo tengo me va a conceder tal favor, y yo creo en la Virgen de Guadalupe porque, bueno, y con todo el respeto que todos esos feligreses se merecen, o yo creo solamente en Buda porque Buda representa la compasión en Cristo. O sea, son seres de luz, de amor y de poder, todos estos seres. Sin embargo, la invitación es a desarrollar esa fe omniabarcante, omnipenetrante, omnisciente, omnipresente. Reconocer la fraternidad universal con todos los seres, de todos los planos, dimensiones y realidades y existencias. Y no solamente no, es que yo solamente siento fe y afecto por los teósofos, con los masones no, ni con los rosacruces.
sea, a pesar de que lleguemos a esas órdenes y que tengamos cierto grado iniciático o grado administrativo que se puede llegar a conferir en cualquier orden, si no reconocemos que somos hermanos de todos los seres, incluso hasta de los malos, o aquellos, o de los ignorantes, o de aquellos que generan transgresión a la ley o que generan dolor, bueno, son hermanos que están proyectando ese aspecto sombrío en su ser. Pero si nosotros comprendemos que Dios está más allá del bien y del mal, más allá de lo real y lo irreal, de la oscuridad y la luz, y de lo mortal y lo inmortal, si nosotros nos fundimos con esa conciencia de unidad, de totalidad, es lo más patente, lo más palpable, mis hermanos. Reconocer que existe todo, todo, nada, es lo mismo, como le quieras llamar, para Brahman, absoluto, la seidad, aquello, ponle el nombre que quieras, o la letra, o el color, o el sonido, o el número que quieras, eso no importa. Lo que importa es esa conciencia de unidad. Y esto, repito, es una experiencia mística que cada quien tiene que vivenciar. A mí me decía en esta meditación mi conciencia ayer, antier, transmite eso, transmite la conciencia de la unidad, que es algo real, palpable. Esta voz del silencio de que hablaba Blavatsky no es una cuestión como en su libro, ya quien leyó la voz del silencio cree que lo va a escuchar. ¿No? El día que menos piensen, mis hermanos, en el lugar en el que menos se imaginen, van a escuchar esa voz de la conciencia, de la unidad. Es una experiencia mística, es la verdadera encuentro con la divinidad, es la verdadera intimidad con Dios. Pero les repito, lo pueden plasmar en un libro, en una imagen, en una obra pictórica, en una película, en una música, en lo que quieran, en cualquier manifestación artística, yo se los puedo poner y todos los grandes seres se los pueden expresar. Pero sin embargo, es como la comida, incluso como hasta la droga. Hay gente que por eso se adicta a la droga porque es una experiencia única. Hay drogas nocivas, como las que ustedes conocen, pero hay drogas benéficas, como que la compasión, el amor, la unidad. Al experimentar esas sensaciones, esos estados de conciencia, tu cerebro segrega endorfina, dopamina, serotonina, todas esas sustancias químicas, esas drogas naturales que no tienen ningún efecto colateral. Aquellas drogas sintéticas, aquellas drogas químicas, claro que tienen un efecto en el cuerpo. Pero todos los grandes sabios que han logrado descubrir esos elixires de la eterna juventud, de la eterna belleza, del eterno amor, de la eterna omnisciencia, omniconciencia, omnipotencia, nos dicen, bueno, aquí están las herramientas, pero tú tienes que tener la experiencia mística. Tú tienes que descubrir la fe, la esperanza y la caridad por ti mismo. La fe se dice que tiene su sede en la glándula pineal, hay autores que dicen que ahí es el lugar de la fe. La esperanza en los órganos reproductores y la caridad en el corazón. Todas las grandes religiones y escuelas místicas y ocultistas hacen alusión a la fe, a la esperanza y a la caridad. ¿Por qué? Se los dejo de tarea. ¿Por qué el individuo que reconoce que la fe, la esperanza y la caridad son esos tres atributos del ser humano que expresan esas manifestaciones de Dios, la luz, el amor y el poder? Entonces es cuando reconoces que todo lo que buscas afuera se encuentra dentro de ti. Sin duda, esta obra de la fe requiere un continuo sacrificio. Una religión meramente ideal, fría, yo voy a una ceremonia, a un ritual, soy indiferente, me paro, me siento, me acuesto, puedo yo repetir tal palabra, pues a fin de cuentas es frío. Pero la fe, la esperanza y la caridad, pero sobre todo la fe, requiere ese continuo sacrificio de dominar esa naturaleza inferior, animal, egoísta, ese cuaternario, esa personalidad. Y cuando uno tiene la fe de que el cósmico, de que el absoluto es el infinito proveedor de todas nuestras necesidades, de que a él le pertenece todo, que somos administradores temporarios de estas riquezas que nos ha permitido disfrutar, cuando comprendemos que el amor lo vence todo, omnia vincit amor,
Cuando descubrimos que la luz y ese amor y ese poder son manifestaciones de Dios, que la fe, la esperanza y la caridad, es cuando podemos lograr dominar esa parte inferior. No es fácil, mis hermanos. No crean que yo o que muchos seres no tenemos vicios. Claro que los tenemos. Tenemos errores y tenemos nuestras pruebas y nuestras fallas. Sin embargo, poco a poco estamos ayudando por medio de ciertas prácticas a que esa naturaleza inferior poco a poco refinarla, transmutarla, que ocurra esta obra alquímica. Estamos en busca de la salud. Ya lo hemos dicho, la salud no es un estado de que estoy saludable, no. ¿Qué hábitos tengo que tener para ser saludable? Hábitos físicos, hábitos vitales, hábitos emocionales, hábitos mentales, hábitos espirituales, para yo gozar de salud. La salud, la riqueza, la sabiduría son consecuencias de hábitos. No crean que porque lean la Biblia ya se van a iluminar, ni le va a cabellita. O sea, tienen la herramienta, pero si la herramienta no la utilizan, se va a oxidar. Si la herramienta no la utilizan, se va a descomponer. Entonces, la sabiduría es utilizar la herramienta. El conocimiento es la herramienta. El libro, la película, la pintura, la conferencia, la práctica meditativa, mantralizar, el ritual, la ceremonia, el decreto, son herramientas. Pero a fin de cuentas, al utilizar correctamente esas herramientas, viene la salud, viene la sabiduría, viene la dicha, viene la abundancia, viene la plenitud, viene ese estado de unidad, de totalidad. Se habla aquí que muy ruidosa es la fe sin el amor, y que suena más un tonel si está vacío. O sea, esa fe sin el amor es ciega, es creer, como muchos científicos. Pues yo los veo fríos, indiferentes, insensibles, en un laboratorio 24 horas, 18 horas, el filósofo que está absorto en su filosofía, el devoto religioso que está en el templo. Pero bueno, no solamente es eso. No solamente te la vas a pasar en el laboratorio o en tu universidad o te la vas a pasar en tu templo. Tienes que interactuar con otros seres. Tienes que compartir esa alegría, esa dicha, ese amor. Ahí es cuando realmente te vas a convertir en sabio y no desde tu claustro, desde tu monasterio, desde tu logia. Tú iluminado y los demás sufriendo. Entonces, se habla que sin la aplicación práctica, todas las virtudes son desvaríos. Entonces, dice Shakespeare que un buen teólogo es aquel que practica lo que enseña. Duele, duele, sobre todo aquellos que asumimos esta responsabilidad a cargo de las logias. Pues yo les he dicho a muchos hermanos, la gente busca en busca de nosotros porque están en esa búsqueda de un ideal. Y mucha gente es interesada, claro que sí es interesada. ¿Por qué? Porque está en busca de un interés. Mucha gente quiere que le ayudemos en sus problemas económicos, en sus problemas emocionales, en sus problemas mentales, en sus problemas espirituales. Y son muy interesados, claro que sí, porque están en un interés. Hay quien tiene un interés ruin, un interés materialista, o hay quien tiene un interés superior. Claro que somos interesados en algo. La gente que viene con nosotros busca algo. Y si yo cuestiono, no, esta persona es interesada, o hay gente que solamente viene a que le demos, cursos, a que les demos material, a que les demos libros. Y yo les digo, yo les puedo dar todo lo que tengo, 20,000 libros espirituales, o mi dinero que tengo en las cuentas bancarias, pero ¿de qué te sirve? Te voy a perjudicar. Decía Galileo Galilei, yo nada puedo enseñarle a un ser humano, solo puedo ayudarle a que lo descubra dentro de sí. Y Sócrates decía, yo nada puedo enseñarte, solo puedo ayudarte a que lo descubras que está dentro de ti. Volvemos al punto, responsabilidad. Yo te puedo dar el curso, yo te puedo dar el material, te puedo dar todos los enseres que están aquí en la logia para que tú montes tu centro de estudio, tu logia. Pero ¿de qué te va a servir? De nada. ¿Por qué? Porque el trabajo es tuyo, la responsabilidad es tuya, es nuestra. No es ni de la Sociedad Teosófica, ni es del maestro Saint Germain, del maestro Moria. O sea, no, es de cada quien. Entonces,
Precisamente por eso aquí nos habla de que hay muchas personas que viven en este mundo con desvaríos. Gente que tenemos fe ciega, una fe impráctica, hartos de conocimiento, llenos de información, pero inútiles en la práctica. Estamos tan versados de licenciaturas, maestrías, doctorados, pero somos inútiles para los mundos superiores. Aquí nos dice algo muy interesante. Hay teólogos que nada saben acerca de Dios, médicos que ignoran la medicina, antropólogos que desconocen la naturaleza del hombre y abogados que no tienen sentimiento de justicia. Y filántropos que reducen sus empleados a la mendicidad. Y hay cristianos que no conocen a Cristo. Fíjense nada más. Entonces, así es, mis hermanos. Nosotros tenemos que luchar para batir la ignorancia, la hipocresía y la ambición. Con eso luchamos los masones. Los masones, los libres pensadores, luchamos para batir la ignorancia, la hipocresía, que también existe, es un mal que atormenta al mundo, la hipocresía, pero no la hipocresía con el otro, con nosotros mismos. Y la ambición de pensar que yo puedo tener, y quiero ahorita 5, y al rato quiero 10, y al rato quiero 20, y al rato quiero 30. Y cuando descubres que en realidad todo lo tenemos, todo lo poseemos, que somos parte de la totalidad, que somos parte de la unidad, que el que puede lo más puede lo menos, entonces nos damos cuenta de estos variopintos de la personalidad, de estas nimiedades, de que esto que nos hace sufrir es irreal. Y ustedes dirán, bueno, pues deja de trabajar para que veas que te vas a morir de hambre. Claro que sí, porque tienes que satisfacer una necesidad física. Nadie les ha dicho que dejen de trabajar, al revés, que trabajemos, pero en los mundos superiores, y que no solamente logremos esa satisfacción física, sino emocional, mental y sobre todo una satisfacción espiritual. Ok, los poderes misteriosos de la naturaleza, las fuerzas inteligentes en el hombre, ahora son desconocidos por la ciencia. Tenemos que penetrar en esos profundos secretos de la naturaleza por medio del desarrollo de las facultades superiores. Se habla que el médico en los tiempos antiguos era, y no normalmente era, debe de ser considerado sagrado, y era verdaderamente un sacerdocio. El médico del porvenir también será un rey y un sacerdote, un iniciado, pero solamente podrá acceder a través del desarrollo de esos poderes latentes. Ese es el tercer objeto de la sociedad teosófica. Es el conocimiento de las leyes inexplicables por la naturaleza y de los poderes latentes en el hombre. El primer objetivo de la teosofía es reconocer la fraternidad, que la fraternidad es ese principio de inmanencia y trascendencia en todos los seres. La fraternidad ya existe, no vamos a hacer ninguna fraternidad. Aquel que crea o piense que la teosofía va a formar, nos miente, y la misma HPV nos dice que el objetivo más importante de la sociedad teosófica es ser un núcleo dentro de la fraternidad, reconocer que la fraternidad es universal, es una confraternidad. Los masones, los teósofos, los rosacruces, los de la GFU, todos aquellos que pertenecemos a órdenes ocultistas, místicas, de carácter iniciático, aquellos que no reconocen ese primer principio, qué lamentable, porque ese principio es la ley fundamental, es la ley eterna, la ley de la unidad, la ley del uno para todos y del todo para uno, la ley de la fraternidad. Esa es la ley más importante, la ley de la unidad. Y el segundo objetivo de la sociedad teosófica es el estudio sistemático, comparativo, analítico entre ciencia, religión y filosofía. La ciencia y la religión siempre están en pugna. Siempre son la tesis y la antítesis. La filosofía viene a mediar, pero sin embargo
de la síntesis, ahora sí que la síntesis, ese sincretismo, esa amalgama de estas tres, ciencia, filosofía y religión, es la sabiduría divina, es la verdadera teosofía. Y el tercer objetivo, que es lo que nos invita Franz Hartmann, es a conocer las leyes inexplicables de la naturaleza, o sea, las leyes que gobiernan a todos los planos. Y esas leyes son la verdad. Aquel que conoce las leyes puede considerarse un sabio, pero aquel que no solamente conoce las leyes, sino que las aplica, es Dios en acción. Es feliz, es alegre, es bienaventurado aquel que no solamente las conoce, sino que las aplica, porque Él es la ley. Y entonces, al descubrir las leyes inexplicables por la naturaleza y los poderes latentes en el ser humano, que es el tercer objetivo de la sociedad teosófica, es cuando el Dios se convierte en un Dios hombre, en un Cristo, en un Logos en potencia, en un Buda en potencia. Entonces, ese médico del porvenir, que ya existen los iniciados en diversos grados, hay discípulos, el nuevo grupo de servicio del mundo, ellos son los verdaderos médicos. Pero a lo que se refiere Hartmann y Paracelso, que el médico del porvenir es aquel individuo que ya va a enseñar públicamente esos secretos y no solamente en las universidades, y que va a estar al alcance de todos aquellos cuantos tengan esa vocación y que pertenezcan a ese rayo de la curación esotérica. A ellos va dirigido estas obras que se han escrito, a aquellos que realmente tengan el llamado de ser verdaderos médicos, médicos del alma, no médicos de la personalidad, que ayuden a sus hermanos, no solamente los humanos, a los animales, a los vegetales, a los minerales, a los elementales, a su evolución. Un maestro de compasión y sabiduría es el ser que purifica todo lo que se encuentre dentro de su aura, de su círculo, no se pasa. Un logos planetario, un logos solar, un logos cósmico, están ayudando a sanar a estos seres de la ignorancia, del dolor, de la hipocresía, están ayudando a redimir a la materia de ese estado de inconsciencia. Entonces, ese proceso de sanación no solamente implica a nosotros, estamos sanando experiencias, estamos liberando, estamos transmutando. Este grado de percepción que hemos tenido es la suma de todo lo que ya hemos asimilado. Dice Albert Einstein que aquello que no existe para el hombre, aquello que no está dentro de su conocimiento, de su acervo, no existe en su mundo. Entonces, aquello que nosotros hemos hecho acopio de nuestro caudal de sabiduría es lo que realmente importa. Es la suma de la verdad que hemos asimilado, es la sabiduría que hemos digerido. Repito, te puedo regalar todos los libros habidos y por haber del mundo, pero si no los asimilas, si no los digieres, de nada sirve. Te puedo dar todo el dinero del mundo, pero si no lo sabes asimilar, utilizar, si no le das el fin adecuado, de nada sirve. Te puedo dar todo el amor del mundo, pero si tú no lo transmites, te conviertes en un egoísta. Entonces, estamos recibiendo. Dicen los cabalistas que el hombre le pide a Dios, pero si supiera que Dios nos está dando a cada momento y en cada instante y en cada lugar, nos quedaremos absortos. Pedimos, pero ya nos está dando Dios, porque esa es su naturaleza, dar luz, amor y poder. Pero por falta de fe, buscamos, y buscamos, y buscamos, y buscamos, y buscamos, y buscamos, porque no hemos encontrado a Dios dentro de nosotros. Hemos leído lo que otros hombres han creído y sabido. Somos consumidores de formas mentales ajenas. Y incluso llegamos a imaginar lo que sabemos. Nos llenamos la mente con pensamientos y emociones o ideas o tendencias ajenas, pero nos falta tiempo para pensar, sentir, actuar, experimentar. No tengan miedo a equivocarse. A eso venimos, a experimentar. Y el maestro lo hace la experiencia, lo hace la sabiduría, no lo hace el conocimiento. Pueden rezarme todos los libros sagrados habidos
en el mundo, en las bibliotecas. Todas las manifestaciones de ciencia, filosofía y religión. Pero sabio no es el que conoce todas las ciencias, filosofías y religiones. Sabio es el que se conoce a sí mismo. Y poderoso no es el que domina a los demás, sino el que se domina a sí mismo. Entonces, no hay un camino para llegar a ese autoconocimiento si no es por medio de la experiencia. Dense la oportunidad de vivir, de experienciar. Dense la oportunidad de, por el fuego de la experiencia, darse cuenta de aquello que es verdadero. Hay muchas teorías ahorita en el internet, que el COVID, que esto, que el nuevo orden mundial, que los Illuminatis, que ¿qué te sirve con envenenar o con llenar tu casa? Pero si tú comprendes que es un universo insondable, inexorable, inefable, inconmensurable, en el cual confluyen todas las infinitas posibilidades que ya los físicos cuánticos están reconociendo, que todas las posibilidades existen. ¿Por qué? Porque Dios, el Todopoderoso, son todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Pero si solamente tú quieres asumir una posibilidad, una realidad, bueno, pues es lo que vas a crear, construir tu realidad en lo que veas. Aquello que veas, en eso te conviertes. Aquello que leas, aquello que sientas, aquello que experimentes, en eso nos convertimos. Ok. Con volvernos materialistas solamente aprendemos las leyes que rigen la materia. Pero si comprendemos las leyes que rigen el espíritu, entonces nosotros estamos ejerciendo esa voluntad para guiarnos a otra dirección. No podemos conocer la verdad de otra manera que convirtiéndonos en la verdad. Y no podemos conocer la sabiduría si no nos volvemos sabios. No solamente tenemos que conocer lo externo, tenemos que conocer lo interno. Repito, tenemos que conocer las 7 direcciones. Cenit, Nadir, Oriente, Occidente, el Norte, Sur y el Centro. 7 elementos, 7 planos, 7 rayos, 7 notas musicales. Entonces, tenemos que conocer esa constitución septenaria del hombre y del cosmos, pero por experiencia propia. El ser humano en esta experiencia actual estamos como en un sueño. Estamos obnubilados en la conciencia. Vivimos en un maya, en un espejismo, en una ilusión. Pero sin embargo, el templo de la naturaleza está abierto a todo aquel que puede y que quiere entrar. No es cuestión de querer, es cuestión de poder. Muchos quieren ser sabios, pero no todos pueden ser sabios. ¿Por qué? Porque se dice que aquello que nos impide entrar a la puerta del templo de la naturaleza y ver la luz de la verdad son nuestras sombras. Esta sombra es el morador del umbral. Ese templo de la iniciación tiene 2 columnas. La columna de la izquierda y la columna de la derecha. La columna del mal y la columna del bien. Pero ¿qué nos impide ingresar a ese templo? Estas sombras, el morador en el umbral. Pero el ángel de la presencia es el que nos va a ayudar a nosotros traspasar ese umbral de la iniciación, ese umbral del templo de la sabiduría. Hay quien se queda en el umbral del templo y hay quien lo trasciende. Entonces, el verdadero objeto de las luces de la ciencia no es revelar la verdad, fíjense, la cual no necesita ninguna luz artificial para verse, sino de destruir las tinieblas que nos impiden ver la verdad. Por eso esas palabras tan profundas de la oración védica: condúceme de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Es la síntesis de los 3 grados masónicos, de las 3 aulas por las que tenemos que pasar: ignorancia, aprendizaje, sabiduría. Entonces se habla que hay guías, pero hay laberintos y podemos perdernos también en estos senderos. Pero el guía, el maestro interior, la percepción verdadera, está en el corazón, el espíritu reside en nuestro corazón. Por eso dice Buda:
la guerra no es entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia y la sabiduría. Y la verdadera batalla es entre lo que piensas y lo que sientes. La verdadera batalla es entre la mente, entre el cerebro y el corazón, entre la razón y la intuición. Entonces, cuando nosotros logramos ver, sentir, pensar y actuar desde el centro, desde nuestro corazón, por eso la gran invocación es desde el centro de luz, desde el centro, desde el punto de amor, el corazón de Dios, o desde el centro de amor, cuando fluye al corazón, porque el corazón es precisamente lo que equilibra la materia y el espíritu. El corazón es el cuarto chakra, el que equilibra los tres inferiores y los tres superiores. El plano búdico es el que equilibra al plano físico, el emocional y el mental, del plano átmico, monádico y el plano divino. O sea, por eso la importancia de comprender el misterio del 4 y del corazón. El corazón es lo que equilibra esa parte inferior a la parte superior. El hijo es el que equilibra al padre y a la madre. El amor es neutro. El amor no es mal ni es bien, es neutro. Entonces, nosotros podemos llegar a percibir esa sabiduría divina a través de este amor que subyace en nuestro corazón, que es el centro donde radia, se manifiesta nuestro espíritu. Todas las teorías e hipótesis científicas que hablan de solamente la constitución del hombre desde la perspectiva materialista, están fundadas en un concepto erróneo. O sea, cuando reconocemos que el ser humano es imagen y semejanza de Logos, una chispa divina, una mónada, podemos deducir que para conocer a Dios tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y que para conocer esa constitución septenaria del cosmos, tenemos que conocer esa constitución septenaria del hombre. Y no me refiero a la constitución septenaria dada por Blavatsky, que ella merece todo nuestro respeto, sino comprender que al ser parte de estos 7 planos del sistema solar, son apenas los 7 planos del cosmos. Es el plano físico cósmico. O sea, esto es más allá de la cuestión del sistema solar. Blavatsky nos habló solamente de la evolución del sistema solar, pero hay autores más modernos que nos hablan que no solamente estamos evolucionando en el plano físico cósmico, que hay planos supracósmicos. No sabemos hasta dónde sea esto de infinito. Entonces, al comprender y conocer que como es abajo es arriba, el principio de analogía, vamos a nosotros a deducir, inferir, discernir que para conocer lo supra tenemos que conocer lo infra. Para conocer el cenit tenemos que conocer el nadir. Para conocer adentro tenemos que conocer afuera. Bueno, entonces se habla que la ciencia médica solamente ha llegado a conocer lo relativo a la materia, pero se ha olvidado de la cuestión de los secretos arcanos, de lo esotérico, de la metafísica. Solamente está obsesionado por lo exotérico, por la física. Bueno, se habla que en cuanto a los poderes del alma y del espíritu, son de trascendental importancia y es innegable el saber que están dormidas esas potencialidades. Entonces, se está revelando poco a poco a medida de que estas escuelas esotéricas se vayan manifestando a través de esta era de Acuario y se revele científicamente la existencia del alma y del poder del alma. Primeramente, en esta ronda se va a revelar esos poderes del alma y en las futuras rondas, en los futuros globos, vamos a reconocer la existencia del espíritu. El primer trabajo del ser humano, del iniciado, es reconocer la actividad del alma. Pero a partir de la séptima iniciación en adelante es cuando el hombre reconoce que él es la mónada. En las 3 primeras iniciaciones reconoce que él no es la personalidad, porque la domina. Y de la 4ª a la séptima, a la 6ª más o menos, a la 6ª, él reconoce que él es un alma. Pero de la 7ª en adelante es cuando él realmente es un espíritu encarnado.
El alma en nosotros es fundamentalmente idéntica con la del uno. Los alquimistas, los rosacruces, le llaman el anima mundi o el alma del mundo. O sea, que nosotros, aquello que nos llamamos alma, no está separada de tu alma. O sea, que en realidad es el gran alma que forma la vida de este planeta. Es el ser en el que vivimos, por eso nos movemos y tenemos nuestro ser, esta alma planetaria. Y esta alma planetaria forma parte de una conciencia superior, que es el alma del sistema y superiormente un alma galáctica, una alma supracósmica, universal y bueno. Se habla que cuanto más se analiza la mente, cuando más analiza la mente una cosa y entra en menores detalles, se pierde. Ya lo dijimos. Es bueno utilizar el método deductivo de lo general a lo particular, pero a fin de cuentas, así es como nosotros podemos reconocernos como microcosmos. El microcosmos es la estrella precisamente de 5 puntas. Pero si el microcosmos reconoce que forma parte del macrocosmos, que es la totalidad, entonces es cuando no vamos a podernos perder ni en la periferia ni en el centro. Porque descubrimos que estos métodos deductivo y inductivo tienen un propósito. El método deductivo tiende a autoconocernos, pero el método inductivo, de lo particular a lo general, tiende a conocer cada día más esto que nunca vamos a terminar de conocer, al absoluto. Nuestra conciencia se viene expandiendo, pero más allá del tiempo y del espacio. No les puedo asegurar hasta cuándo ni hasta dónde nos podemos expandir nuestra conciencia, porque sería limitarnos. Aquello que es infinito, limitarlo a lo finito. Aquello que trasciende el espacio y el tiempo no lo podemos nosotros concebir con la mente concreta. Por eso Dios trasciende la mente. O sea, la vida espiritual realmente trasciende a los 3 planos superiores. La vida espiritual es la concepción, la percepción de todos los planos. Y no tampoco polarizarnos de que, ay, es que lo material es malo, ay, es que lo espiritual es bueno. No, trascender esa conciencia de dualidad y a través de la unidad. Es a lo que se nos invita. Hay algo muy interesante. Las verdades sencillas son las más difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque una verdad sencilla requiere una mente sencilla. Si ustedes estudian los textos de los sabios, en 2 palabras te dicen la verdad, ¿eh? No requieren ser rebuscados. Yo es parte de lo que estoy aprendiendo, a hacer lo más concreto posible. Si bien es cierto, a veces me explayo en cuanto a la explicación, pero cada día emplear palabras más entendibles, más comprensibles. Si tú escribes un libro de 200, 300 páginas con un lenguaje rebuscado, el único que se perdió fuiste tú, porque la gente no va a leer tu libro. Y fue desafortunadamente lo que ocurrió con muchos textos, y no quiero decir de quién, que la gente se confundió. Tú ibas a presentar la sabiduría divina y la gente se confunde más. Y tú dices, no, es que está encriptado porque las perlas no se pueden dar a los puercos ni los santos a los perros. Claro que sí. Yo concuerdo con las palabras de Cristo. Pero Cristo, con sencillas palabras, dijo, el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Entonces, él decía, y el que la cachaba, pero con palabras sencillas. Entonces, si nosotros transmitimos esa verdad sencilla, todas las personas nos van a comprender. No necesitamos emplear el sánscrito, ni el griego, ni el latín, ni el hebreo. Dice el maestro tibetano, dice, la verdad ha de presentarse que atraiga aún sin convencer y que cautive solo a través del lenguaje del corazón. O sea, que convenza aún sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y solo eso lo puede lograr el lenguaje del corazón. Así debemos de transmitir la enseñanza, sobria, serena, tranquila, sin complicaciones, sin necesidad de entrar en cuestiones abstrusas,
complejas. La sabiduría debe de ser el maestro y la ciencia debe de ser la sierva. La ciencia es la servidora de la sabiduría es la reina. La ciencia es el producto de la imaginación del hombre, la sabiduría es el conocimiento espiritual de la verdad. Tenemos que aspirar a ser sabios, a buscar la sabiduría. La ciencia material es el producto del deseo egoísta y la sabiduría no reconoce separación de intereses. La ciencia, guiada por la sabiduría, puede penetrar en los más profundos del misterio de la vida universal y realmente llegar a esa conciencia de la unidad de todo. Pero si la ciencia procura servirse de la sabiduría para satisfacer o la curiosidad o fines egoístas, entonces se va a convertir en locura, ¿eh? Esa ciencia que es separatista, materialista, egoísta y curiosa, tiende a la locura. Por eso aquí nos da una premisa de los Rosacruces, de los cuales aquí hay una revelación que para Celso era: nada sé, nada deseo, nada amo, nada gozo en el cielo ni en la tierra, sino a Jesucristo y a Él crucificado. A eso es lo que desean. Pero crucificado no sufriendo, sino que la materia, la cruz representa la unión de la verticalidad y la horizontalidad. La cruz representa la unión entre lo concreto y lo abstracto. O sea, la cruz no representa, aunque hay quien lo represente como el sufrimiento de la materia, la crucifixión de la materia, la muerte de la personalidad, también la cruz representa la unión entre el padre y la madre. El padre que es vertical, la madre que es horizontal, entre el espacio y el tiempo. Entre el espacio, fíjense, el espacio es así, 7 planos. Ojo, el espacio es así, se mide en planos. ¿Y el tiempo cómo se mide? Lineal. Entonces, vean, la cruz es esa suma de estos espacios que le llamamos planos y de este tiempo, o estos tiempos, pasado, presente, futuro. Lo supracósmico y lo infracósmico. Entonces, la cruz tiene un misterio muy profundo. Hay una revelación muy interesante para Celso. Dice, Dios no desea que seamos sotes, ignorantes y bobos estúpidos, sino que quiere que abandonemos la ilusión del yo con estos conocimientos y que el hombre trascienda la verdad a la fuente del conocimiento. Entonces, a eso es a lo que se nos invita, a ser sabios. Somos hijos del sol y nuestro deber es brillar. Las verdades desaparecen y se olvidan solo para volver a aparecer incorporadas en nuevas formas o quizás mejores. O sea, esta sabiduría en los tiempos de la Atlántida, de Lemuria, las primeras razas se presentó de una manera. En esta raza aria se presentó de otra manera y cada vez está evolucionando. Entonces, aquellos filósofos que no, es que lo dijo HPV, no, es que lo dijo el maestro fulano, no, es que se casan con el pasado. Claro, la sabiduría es eterna. Sin embargo, se va actualizando a nuevas y mejores formas. Sujetarnos al pasado también de los libros, tenemos que hacer teosofía moderna, teosofía actual, actualizada a los retos contemporáneos. Estamos estudiando textos de 1800. ¿Y qué estamos haciendo los teósofos actuales, no? ¿Dónde está la teosofía moderna? ¿Dónde está la masonería moderna? ¿Dónde está el rosacrucismo moderno? O sea, que atiendan las exigencias de este mundo, que alguien nos diga el COVID, ¿por qué? Pues sí, hay quien dice, sí, es la ley de causa y efectos, y las pandemias se encarnan cada 100 años. Bueno, pues utiliza la tecnología, utiliza las redes sociales, utiliza los influencers, utiliza a todos esos para contagiarnos ¿de qué? De fe, de esperanza y amor. De eso hay que contagiarnos, de fe, de esperanza y caridad. Y no de miedo, no de dudas, no de enconos, no de críticas, no de desasosiegos, de memes.
sea, tenemos que ayudar y compartir herramientas, todo lo que está al alcance de nosotros. ¿Cuántas logias teosóficas se habían negado a utilizar el Zoom, el YouTube, las redes sociales? Sin embargo, yo les digo, el éxito del centro de estudios se debe a Facebook. Muchos de los que están aquí no estuvieran si no estuviera por Facebook, por WhatsApp, por YouTube. Entonces, claro que tenemos que adecuarnos, que tenemos que modernizarnos a las exigencias del tiempo moderno. Y la ciencia médica no es la excepción. Si seguimos estos llamados de Paracelso, de todos estos grandes sabios, de Pitágoras, que curaba a través del sonido, de la cromoterapia, de la aromaterapia, o sea, una cantidad ya de técnicas que hay. Imagínense nada más todo lo que podremos ayudar para abatir la ignorancia, la pobreza, el malestar y la maldad que hay en el mundo. Ok, los médicos del pasado, incluso ellos, a ser conocedores de los 7 elementos y de los 7 estados de la materia, podían hacer curaciones instantáneas. Y eso es lo que nosotros llamamos como milagros. Poderes que ni aún los científicos más versados han logrado desarrollar. ¿Por qué? Porque solo trabajan con el plano material, con el plano físico, y con los estados sólidos, líquido y a veces con el gas. El científico moderno no reconoce ni el éter, ni el subéter, ni las partículas subatómicas y atómicas. Bueno, entonces tampoco un materialista puede tener la sabiduría y no puede conocer la existencia del espíritu del universo, pues ignora aquello que es real, se ocupa de lo que es irreal. Entonces, toda ciencia verdadera debe basarse en el conocimiento verdadero, y el cual no es meramente saber, sino llegar a ser. Esto constituye la verdadera teosofía, el autorreconocimiento de la verdad, que es la estrella que guiará al médico del porvenir y, como lo guió, al médico del pasado. Conclusión: la sabiduría, el conocimiento de las leyes eternas, el conocimiento de los planos, de las leyes que rigen a dichos planos, el conocimiento de todos los elementos, de los estados de la materia, de la conciencia, del espacio y del tiempo, es lo que nos va a ayudar a hacer afronta a estos problemas que actualmente estamos nosotros los seres humanos en esta experiencia, repito, que como espíritus, como mónadas expresados a través de un alma y encarnados a través de una personalidad, podremos nosotros reconocer el tiempo y el espacio en el cual en este momento nos encontramos. Y el por qué y el para qué nos están sucediendo estas experiencias. ¿Por qué en el ámbito económico? ¿Por qué en el ámbito psicosocial? ¿Por qué en el ámbito de los medios? ¿Por qué en el ámbito de la salud? Esas respuestas a ese por qué y ese para qué, cada quien se las tiene que responder. Cada quien no las debemos de responder. Ingresen al sagrario de su corazón, mis hermanos, y en ese ventrículo izquierdo, donde reside el átomo nous, el maestro constructor, ahí en esa cámara secreta, en el Sancta Sanctorum de su ser, van a encontrar todas las respuestas a todas sus incógnitas, todos los porqués y todos los para qué. Es cuanto por hoy, mis hermanas y hermanos. Bueno, pues si alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, pueden ustedes levantar la mano, escribir a través del chat y con mucho gusto les concedemos la palabra. Adelante, Lidia. Omar, ¿nos podrías repetir esto último que dijiste sobre el ventrículo izquierdo del corazón? Sí, se dice que ahí en el ventrículo izquierdo reside el átomo nous, el constructor del cuerpo y del cuerpo templo. Entonces, tú recordarás, Lidia, que ya
que en el estudio de la anatomía oculta del ser humano existen los átomos permanentes. Sí, claro, claro. Hay un átomo permanente físico, un átomo permanente astral, mental, la unidad mental, que es el átomo permanente de la mente inferior, y el átomo permanente de la mente superior o causal. Hay un átomo permanente búdico y un átomo permanente átmico. Entonces, el ser humano, por eso cuando alguien trae una cuenta, cuando esas cuentas que a veces traen los budistas, ese rosario que uno tiene, esas cuentas que están engarzadas son los átomos permanentes que están engarzados por el hilo del sutratma. Entonces, estas cuentas, que en realidad es una cuenta de 7 átomos permanentes, de 7 bolitas, el rosario, todas esas representaciones que la gente hace, el Om Mani Padme Hum, el Om Namah Shivaya, o sea, estar tú tocando esas cuentitas cuando estás haciendo, es como si tú estás reconociendo esos átomos permanentes. Y esos átomos, esos átomos permanentes se habla que tienen lugares específicos dentro del cuerpo físico. Y en el átomo permanente físico están almacenadas todas las experiencias físicas. En el átomo permanente astral, todas las emociones, y en el átomo permanente mental, todos los pensamientos. Entonces, cuando un ser humano se encarna, se manifiestan en esa colección de esos 4 átomos permanentes que están en el cuerpo causal. Y tú dirás, imagínate nada más el espacio tan pequeño que ocupan o que pueden ocupar esos 4 átomos. Imagínate, te pregunto, ¿qué espacio puede ocupar 4 átomos? Pero imagínate la cantidad de materia y de energía, de vidas que contiene. Sí, claro. Como una USB, ¿no? Claro, claro. La USB sigue ese modelo atómico que cada día, incluso ya desapareció la USB, es una nube. Se convirtió en algo abstracto. Y la nube puede ser de 5 gigas, 2 o de terabytes, pero es una nube, es abstracto, es un servidor. Entonces, igual en tu átomo permanente físico, ese átomo Nous, ese átomo maestro, es el que dirige a todos los 200 quintillones de células que forman tu cuerpo físico. Imagínate nada más, 200 quintillones de células, multiplícalas por átomos, imagínate nada más la cantidad de microcosmos que somos, Lidia. Claro. Y por eso, qué maravilla. Por eso el caos de nosotros, porque son fuerzas, son verdaderas. Diario hay guerras atómicas en nuestro cuerpo, diario. Entre esas fuerzas centrífuga y centrípeta, entre esos electrones, protones y neutrones, entre esas fuerzas y energías que están, es lo que genera la vida, la fricción, esa resistencia, esa interacción de fuerzas y energías, que todas se quieren manifestar, todos los pensamientos, todas las emociones, palabras, acciones se quieren manifestar. Entonces, ahí es donde existe esa convulsión, esas guerras atómicas, esos aparentes conflictos. Claro. Entonces, ay, qué hermoso. No sé si queda aclarada tu duda. Clarísimo. Muchísimas gracias, Omar. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Todo bien? Karina Chávez. Bueno, pues en vista de lo anterior, agradecemos a todas y a todos los hermanos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta sesión. Damos por clausurado entonces el estudio de esta obra de Franz Hartmann, denominada La ciencia oculta en la medicina. Espero que haya sido de su agrado. Voy a analizar seriamente a ver cuál sería la obra que podríamos analizar. Si bien es cierto, miren, ya analizamos las obras teosóficas, que son estas, las obras de Alice Bailey. Aunque la curación esotérica no hemos entrado de lleno, hemos comentado algunos aspectos, me gustaría a mí dejarla un poco más adelante para la cuestión de curación. Ahorita estamos enfocados en el tema de salud. Salud y curación. Ahorita aunque hemos hablado de curación como tal, todavía no hemos entrado de lleno. Entonces, podemos
analizar textos de antroposofía, por ejemplo, de Rudolf Steiner, de la medicina, orientación antroposófica y sus medicamentos, puede ser antroposofía y medicina, fundamentos para una ampliación del arte del curar, o incluso podemos nosotros abordar esta perspectiva desde la concepción Rosacruz, que nuestro querido hermano Max Heindel, Rosacruz, sitiósofo y hermetista, ocultista, él en este libro de Principios Ocultos de Salud y Curación, son corolarios, como lo que estamos haciendo. Franz Hartmann, hermano Geoffrey Hodgson también nos habla de generalidades, por ejemplo, la salud y la vida espiritual, una visión oculta de la salud. O sea, son los libros que nos llenan nosotros de alicientes, de ánimos, aquellos libros que hablan de generalidades, como de hoy de Franz Hartmann. Entonces, voy a analizar a ver cuál va de estos textos de la antroposofía o de nuestros hermanos de Amorc, Rosacruces, cuál es el que nos puede dar esa perspectiva de la generalidad para continuar con nuestros estudios. Y bueno, también está en puerta a hacer un curso de una síntesis de todos los yogas. Estamos en la fase de investigación, de estudiar los yogas, hay muchos yogas, y para presentarles también a ustedes esta síntesis de yogas. Y hay otros cursos más que están en puerta del curso de los problemas de la humanidad, está otros cursos de servicio al plan divino, entonces se los iremos a ustedes anunciando en nuestras redes sociales. Bueno, pues por lo pronto les agradezco a todas y a todos ustedes que hayan compartido su tiempo, a los que están a través del Zoom y a nuestros hermanos de aquí del Centro de Estudios, compartir el tiempo y el espacio. Nos vemos la próxima semana. Hasta